Hola, muchas gracias por unirte a la aventura de hoy. Antes de arrancar, te invito a suscribirte. Dale un me gusta al video y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna de estas rutas por Sudamérica ni las historias que nos ayudan a entender mejor la enfermedad de Chagas. Me llamo Mario y estoy recorriendo América del Sur en moto, conociendo su gente, su cultura, sus paisajes y levantando conciencia sobre esta enfermedad que afecta a más de 7 millones de personas. Hoy estoy explorando el sur de la provincia de La Rioja, en Argentina. Madrugo para aprovechar el día y salgo desde la ciudad de Chepe hacia el este. Avanzo por la Ruta Nacional 141, puro pavimento. Tomo hacia el sur por la Ruta Nacional 79, rumbo a Ulapes, un pueblo tranquilo. Aquí empiezan las rutas secundarias y me pierdo un poco. Hasta el momento he estado en una ruta de pavimento, pero este momento ya salgo a una ruta de tierra que posiblemente me lleve a ver realidades de la vida rural de la población de Rioja que quizás no son aparentes para muchas personas que verán este video. Tras revisar mis notas, encuentro la Ruta Provincial 33, el camino de tierra y arena hacia San Solano. Manejar en arena no es mi especialidad. Avanzo con cautela y a buen ritmo. La carretera es recta, pero la arena se vuelve más profunda. Me relajo y dejo que la moto fluya. Kilómetros y kilómetros de recta que me permiten reflexionar sobre mi reciente conversación con el Dr. Hugo Américo Relac, ex director del programa de Chagas de La Rioja. Él me habló de un lugar llamado Valde de la Viuda, aquí en el Departamento General San Martín. El Valde de la Viuda fue tremendo, arriba del 85-90% de las casas con vinchuca y gran cantidad de vinchuca. Después de unos 30 kilómetros, llego a San Solano, un caserío que llama la atención. Me desvío pasando la escuela y veo un pequeño puesto de salud. Quería hablar sobre el Chagas, pero la persona a cargo prefiere no ser entrevistada. Aún así, me invita a su casa a descansar y tomar un mate. Ahí conozco a doña Mari Córdoba, quien me cuenta su historia mientras compartimos un mate dulce. Muchas gracias por venir a visitarnos, especialmente este pueblo tan sencillo y tan alejado del país. Vivo aquí en la localidad de San Solano. ¿A su casita le llegan de vez en cuando vinchucas? Sí, últimamente se han visto algunas, están los dos tipos. La flaquita que le decimos nosotros, que es la que viene del campo, y está la otra, la vinchuca, que es la que transmite el Chagas. Al menos hasta ahí conocemos. Sí suelen venir, sí, a veces. ¿Viene la flaquita o viene la flaquita en más cantidad, la otra por allí se encuentra. Sí, por allí se encuentra. ¿Y a las gallinitas en los gallineros? Sí, ahí siempre hay. La semana pasada precisamente me estuve comunicando con gente del municipio y quedaron comprometidos en venir a fumigar, porque hay varias personas que me han solicitado y han manifestado que hay varias vinchucas. Pero bueno, eso es inevitable, es combatirla con la fumigación y sí. ¿Conoce usted a personas que tengan la enfermedad de Chagas? Y sí, acá hay personas que, por ejemplo, hay un joven, porque bueno, el pueblito es esto lo que usted ve, pero no es solo acá, a los alrededores viven, la mayoría de las familias viven a 12 kilómetros para un lado, 15 para este otro, para allá creo que hay 10 kilómetros, hay familias a los alrededores. Y hay chicos sí que hay, por ejemplo en el caso de un chico tuvo que dejar, un joven, que tuvo que dejar de jugar al fútbol por su enfermedad de que se le complica. Y así hay otros, no mucho, gracias a Dios no hay muchas personas con Chagas, pero sí hay en el lugar. Como aquí en la zona es tan común eso, no sé si que ya
no tienen tanto miedo porque están acostumbrados a que exista la vinchuca, pero no me parece que tanto miedo no, pero sí, un poquito de susto, sí. Voy a grabar, es que estoy tomando este mate. Muchísimas gracias. Gracias a usted, que ande muy bien. Charlamos más de una hora, una vida llena de experiencias. Al mediodía, con un calor intenso, sigo por un camino de cabras para retomar la Ruta 31. Son unos 35 kilómetros de recta en medio de esta zona árida. Subo la velocidad y disfruto la ruta. Antes de unirme nuevamente a la Ruta Nacional 79, paro bajo un árbol para confirmar la dirección. Todo bien. Paso al límite entre La Rioja y San Luis, en un lugar llamado El Cadén, donde debo volver a un camino de tierra rumbo a las Tres Marías y Corral de Isaac. Paso por Valde del Carmen. Tomo agua y sigo entre caseríos como Villa Nida. El calor es sofocante y no hay nadie afuera. Entro en un laberinto de caminos. Incluso el destacamento de policía está vacío. Sigo por intuición, pero otra encrucijada me confirma que estoy perdido. El mapa no muestra rutas. La gasolina está baja y llevo horas dando vueltas buscando Valde de la Viuda. Finalmente llego a Corral de Isaac, donde un vecino me vende algunos litros de nafta y me explica que casi había llegado a Valde de la Viuda y que hay una vía más corta. Conversamos un poco sobre las vinchucas y sigo rumbo a mi destino. Es que estoy haciendo un proyecto que se llama En Moto contra el Chagas. ¿Te has oído de la enfermedad de Chagas? Sí. Las vinchucas. Antes habían venido acá gente a cosas, ¿sí? Pero no han venido años, dice la gente. No, ya son varios años que no vienen. Antes venían a fumigar, todo eso. Pero las vinchucas siguen llegando. Sí, siguen llegando, sí. Parece que esto confirma lo que me decía el doctor Relac en el capítulo anterior. Las acciones de control de vinchucas no están llegando a estos parajes. El camino empieza fácil, pero pronto se deteriora. Badenales profundos, arena suelta y huellas de agua. Voy tenso, tratando de mantener la calma. Paso algunas fincas y en varias curvas casi me caigo. La adrenalina va a tope. Y el camino empeora cada vez más. Y otra salvada más, pero esta vez la moto se me va de lado. Finalmente, en una curva, pierdo el control. Me salgo del camino y al suelo. Por suerte pude saltar, y la caída no fue aparatosa. El problema es otro. Estoy lejos de cualquier caserío. Hace un calor infernal y no hay señal. Sé al 100% que no puedo levantar la moto solo. Es demasiado pesada. Tenía que pasar lo que pasó. Estaba yendo muy bien. Ya ha sido un camino largo de arena, muy bamboleado por la arena. Y aquí en esta curvita, pues no pude controlarle, me salí y tururún tum tum. En todo caso, por acá, medio cerca, vi un caballo. Ojalá que haya alguna persona asociada a ese caballo que me pueda ayudar a levantarle. Recuerdo que hace un rato pasé a una casa con un caballo afuera, así que camino hasta allí a pedir ayuda. Ahí me encuentro con Don Neri, quien me auxilia. Estoy con Don Neri, que me ayudó a levantar la motito. Don Neri es de
De Valde de la Viuda. Pero usted viene en caballito. Sí, a caballo. Entre los dos levantamos la moto y 1 hora después de la caída puedo continuar, aunque con algo de miedo. Por suerte, a partir de este punto el camino mejora. Finalmente llego al Valde de la Viuda, un pequeño caserío con una escuelita. Me aparco bajo un árbol en la casa del profesor, don Raúl Carranza, con quien converso largo rato. Este lugar se llama el Valde de la Viuda, ¿sí? Pertenece al Departamento General San Martín, en la provincia de La Rioja. Vine acá a trabajar en esta humilde escuela, humilde pero gran escuela que hay acá en la zona, en el año 2003. Me llamó la atención que todas las escuelas tienen internet, que la internet está abierta para todos los vecinos. Sí, eso fue un proyecto del gobierno conjuntamente con el Ministerio de Educación. Estamos en lugares muy alejados de centros poblados y esto nos acercó pero tremendamente con el mundo. Conversábamos hace un momentito sobre las vinchucas. ¿Usted las conoce? Sí, es una convivencia común, es algo común nosotros acá en la zona rural ver vinchuca. A veces llegan a su casa. Sí. Y entran a la casa, entran. Nosotros convivimos con animales, con mascotas y entran. Tenemos en la zona rural es muy común el tener el gallinero, tener corrales de cabras, de vacas. Por lo general, cuando tenemos nuestras cabras, también se ven en los chiqueros, ¿no? La vinchuca, ¿no? En las casas, yo creo que en la mayoría de las casas a veces encontramos en los techos, generalmente por la noche, vinchucas, ¿no? Usted conoce muy personalmente sobre la enfermedad de Chagas. Sí, personas muy allegadas a mi propia familia, que han padecido esa enfermedad, han sufrido muchos problemas del corazón, personas de mi propia familia que tienen la enfermedad, que se tienen que cuidar, chicos, niños, muy jovencitos también. Vecinos de acá de la localidad, donde hace un par de años se detectó, gracias a un control masivo que hubo en las escuelas y en menores, se pudieron detectar acá en la zona varios casos, que gracias a Dios se le pudo hacer el control, un seguimiento, un buen tratamiento. Me siento contento por haber llegado a Valde de la Viuda, pero también triste al ver que las acciones de control de Chagas no han llegado aquí desde hace varios años. Las consecuencias están a la vista. Nuevos casos de transmisión. La aventura del día aún no termina. Vuelvo a pasar por Corral de Isaac para comprar 2 litros más de nafta y descansar un poco. Luego tomo la ruta provincial 29, que me llevará 70 kilómetros hacia el norte, de regreso a Chepes. La ruta provincial 29 empieza bien, con tierra y algo de arena. Sigo la vieja línea de pavimento, a buena velocidad. En Totoral, la arena se profundiza y los surcos se vuelven traicioneros. A esta velocidad, una caída sería muy seria. El atardecer cae y todo se ve espectacular. Las huellas de los vehículos son profundas, fáciles de seguir, pero de repente se vuelven muy peligrosas. Hay que cruzar el montículo del centro, y eso es tenaz. Finalmente llego a Chepes, feliz de estar vivo, cansado y con mucho que pensar, después de casi 360 kilómetros y de 12 horas manejando. Tanto las cámaras como el piloto sin baterías. Si te gustó esta aventura y quieres seguir explorando los rincones más remotos de Sudamérica conmigo, no olvides suscribirte.
darle like al video y compartirlo para ayudar a levantar conciencia sobre la enfermedad de Chagas. Tu apoyo hace una gran diferencia. Acompáñame en el próximo capítulo. La ruta continúa y aún quedan muchas historias por contar. Te espero.